Muy bien, en esta ocasión vamos a hablar del diodo Zener. En las esquinas podemos ver ejemplos de este tipo de diodo que se vende en el mercado comercial. Nuevamente el recordatorio de que nos quedamos con la idea de que cierta apariencia define un tipo de diodo. Siempre es importante revisar la matrícula para poder verificarla. El diodo Zener, como podemos ver en la parte de abajo, tiene un cambio respecto al símbolo que tiene el diodo de propósito general, porque ahora estas líneas se ven quebradas, haciendo referencia al diodo rectificador o de propósito general. Sabemos que, como se muestra en la gráfica de la derecha, tienen una región de conducción que cuando se polariza en directa se aproxima a lo que se conoce como una fuente de DC, pero al mismo tiempo se deja de conducir la corriente, que también se ha visto que cuando este tipo de diodo se polariza en inversa se puede aproximar a un circuito abierto, lo que significa que no hay circulación de corriente a través de sus terminales. Sin embargo, cuando se alcanza el voltaje de polarización inversa muy grande, se conoce como voltaje de ruptura. Y en este punto la corriente fluye de manera desmesurada. Si vamos al Zener, nos daremos cuenta que también en polarización directa se puede aproximar, como podemos ver aquí. Una fuente de DC hace lo mismo. Cuando el Zener se polariza en inversa, es decir, con el más en el cátodo y el menos en el ánodo, entonces se puede modelar como un circuito abierto, donde no hay circulación de corriente. Pero también hay una zona de ruptura. Con esto, con lo que acabamos de mencionar, nace la pregunta: si ambos diodos se usan de manera similar, pues ¿cuáles son sus aplicaciones y por qué la necesidad de fabricar dos tipos diferentes de diodos? Y específicamente, ¿por qué hacer los Zeners? Bueno, de inicio podríamos regresar y mencionar que en el caso del Zener, a diferencia del diodo de propósito general, cuando este último entra en la ruptura, tiende a degradarse, dañarse o descomponerse. El Zener, por el contrario, está diseñado para trabajar en esta región. Desde ahí podemos discriminar o decir que no nos interesa tanto la región de polarización directa para el Zener, ni tampoco cuando se polariza en inversa. Mientras no alcance ese voltaje de ruptura, en ese caso, ese voltaje se llama el voltaje Zener, que es donde realmente va a trabajar. ¿Cuál es la aplicación más común de este diodo Zener? Pues es precisamente la regulación de voltaje. En este circuito podemos ver la configuración básica. Ahora vemos que aparece una fuente de voltaje, pero es variable, de tal manera que si está incrementado o se reduce su valor, el diodo Zener, como función principal, va a buscar mantenerse fijo. Ese voltaje, a eso se le llama regulación. Naturalmente entendemos que si, por ejemplo, la fuente incrementa su valor, la corriente va a circular a través de esta malla y se va a incrementar. Y bueno, pues el Zener tendrá también la capacidad de mantener ese voltaje. Evidentemente, dentro del rango de corriente, como ya lo habíamos mencionado, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Pues que nada más vamos a trabajar en el tercer cuadrante. Mencionábamos hace un momento que el Zener va a cumplir o desempeñar su función de manera adecuada, siempre y cuando se mantenga dentro de ciertos parámetros. Y esto es, o sea, ciertos niveles de corriente. Y esos niveles son los que se mencionan de este lado. Por ejemplo, en esta línea punteada se denota la corriente mínima. Notamos acá que es la corriente de la actividad, en que se puede regular. Normalmente no se debe trabajar en esta zona porque se encuentra muy cerca de la región que se tiene estos valores de corriente. Cuando estamos en este eje de ahí, entonces el voltaje se va a estar variando y por ende nos va a dar el par que queremos. En el otro extremo, como podemos ver, aparece una corriente, lo que se le conoce como corriente mínima. Este valor está, como esta cantidad establece el límite en el cual el Zener está disipando la mayor cantidad de potencia que también podemos acceder, ya que eso provoca que el dispositivo se dañe. En la parte media aparece la corriente principal o la corriente del Zener.
que también se denota como corriente de prueba. A veces trae la letra T después de la celda y esta corriente representa el valor para el cual ha sido caracterizado el voltaje de regulación del Zener. Esto se verá en las hojas de especificaciones. ¿Qué es lo que podemos observar? Pues esta curva es la región del Zener en el diodo propuesto. En general se conoce como la zona de ruptura y tiene una cierta pendiente, y esa pendiente puede ser variante dependiendo de la corriente que se esté trabajando en el circuito. El Zener tiene esta función de servir como una medida de contención para no modificar el voltaje, pero la corriente sí se está variando. Entonces, mientras haya cambios en la corriente, sabemos que la polarización también puede verse modificada. La resistencia, de tal manera que cuando leemos el texto de los libros que hablan de los diodos Zener, vamos a encontrar incluso en las hojas de especificaciones este concepto de resistencia dinámica o impedancia dinámica. Y pues, ¿qué quiere decir esto? Bueno, para tratarlos como hicimos con el diodo de propósito general, es importante mencionar de dos aproximaciones. Comenzando primero con el modelo ideal, nos vemos completamente en una línea vertical que es paralela al eje de la corriente. Esto nos da a entender que la resistencia, si recordamos, está en relación con la ley de Ohm en una línea completamente vertical, prácticamente tiende a cero porque la pendiente es muy alta. Sabemos que la resistencia eléctrica es el inverso de la pendiente. Esta resistencia que podemos ver en esta representación de la línea vertical representaría una impedancia fija, no una impedancia dinámica. Pero bueno, estamos pensando en esto, que es una aproximación ideal. Del lado izquierdo podemos ver que el Zener está en esta aproximación, se puede modelar como si fuera una fuente de voltaje. Analicemos esto ahora en el modelo práctico de este mismo diodo. Podemos ver en esta gráfica que ya la pendiente de recta que aparece en la zona de ruptura no es completamente vertical. Esto, como ya lo habíamos comentado, indica que variando esta resistencia dependiendo de los niveles de corriente, esta zona sombreada en el voltaje originado por los cambios de corriente muestra que la variable dependiente es la corriente, es decir, aplicamos un voltaje y la corriente va a ser la que cambie. Bueno, acá podemos entender que las variaciones en la corriente están haciendo depender al voltaje, pero no porque estemos intercambiando esto, de que la corriente sea dependiente del voltaje, sino más bien porque la corriente de Zener se está viendo modificada. La corriente, como vemos en la imagen superior, por ejemplo, está incrementándose o disminuyéndose, y naturalmente esto va a modificar la corriente que va a circular a través de esta malla. Y pues la corriente va a ser no modificada a través de esta malla, y por ende la corriente del Zener también se va a modificar en un cierto rango. Un cambio de voltaje del Zener. Por lo tanto, la ley de Ohm puede ayudarnos para calcular la impedancia dinámica o resistencia dinámica como el cociente entre las variables de voltaje originadas por las variaciones de corriente. Podemos ver también del lado izquierdo cómo ahora el Zener ya no solamente se aproxima como una fuente de voltaje, sino que en la parte superior aparece un registro del sector dinámico. Este registro va a modificar su valor debido a las variaciones de corriente originadas por las variaciones de la fuente de voltaje. Y pues aquí uno puede pensar, ¿para qué va a estar uno variando el voltaje de la fuente? Bueno, pues se está modelando como si fuera una fuente de voltaje, pero realmente lo que tenemos antes de esta etapa es lo que aparece en el Zener en una sección que alimenta esta misma etapa, en la que las variaciones de voltaje, por ejemplo, podrían representarse como la señal no filtrada en una fuente de corriente directa.
En este caso participan los capacitores y sabemos que siguen existiendo variaciones de voltaje. Estas variaciones entran en una zona de regulación o etapa de regulación común, aunque sí es importante mencionar que la limitante de estos componentes es que trabajan en un rango de corriente muy pequeño. Aparte de niveles bajos de corriente, normalmente los componentes pueden trabajar en a media potencia si realizamos, como podemos ver en la hoja de especificaciones, de un diodo Zener o de un conjunto de estos diodos Zener. Podemos observar en la página principal del esquema que tiene el componente. Vemos que las especificaciones de esta serie de componentes es de 1 watt. Este parámetro es útil ya que nos sirve para calcular otro valor que también es muy importante, que vamos a ver. En la primera columna podemos ver todas las matrículas que aparecen para muchos de estos dispositivos. Por ejemplo, si nos centramos en esta columna que dice vemos que el voltaje del Zener típico de la corriente es que el voltaje de prueba del Zener. La corriente de prueba, que ya se había mencionado, cambia dependiendo del número de matrícula y del voltaje que se va a regular. Si nos centramos, por ejemplo, en el primero, que es el 1N4728, vemos que este regula 3 volts. También vemos que la corriente de prueba del Zener es de 76 mA para poder regular los 3.3 volts. Además, acá menciona la resistencia dinámica o impedancia, y podemos observar que esta impedancia Zener a la corriente de prueba de 76 mA es de 10 ohms. Si pasamos a la siguiente columna, vemos la impedancia del Zener, que tiene el subíndice con la letra K, que representa el valor de la resistencia cuando ésta está en el voltaje de umbral, en el voltaje o en la corriente mínima. El voltaje mínimo para esta resistencia, ya que se menciona acá, es de 411 ohms, que es el valor más grande que se puede tener. Recordemos que si se tiene un nivel de corriente por debajo de esa corriente mínima, pues el regulador, en este caso, sin él no podrá hacer su función. Y vemos que este valor entonces es de 1 milímetro. Por ahí aparecen unos otros parámetros, como nos podemos dar cuenta. Estos son principalmente qué es lo que nos haría falta aquí. Como observamos que se está presentando la corriente y ZM, que es la corriente máxima, cuando el diodo está en este caso, se está disipando la mayor cantidad de potencia. Sin embargo, aquí es donde nos va a servir la potencia que disipa desde la hoja de especificaciones. Por ejemplo, utilicemos esta ecuación de la potencia eléctrica. Es igual al voltaje por corriente. Si despejamos la corriente, como vemos acá en este punto, en el caso de la máxima, pues obtenemos a través del cálculo el cociente de la potencia del Zener. Potencia máxima, ya que vimos que es de 1 watt, y pues dividimos sobre el voltaje de regulación para que este modelo que estemos abordando, ya dijimos que es de 3.3 volts. Si dividimos estas dos cantidades, entonces lo que obtenemos es 0.303 amperes, y utilizando el prefijo adecuado, pues sería equivalente a 303 miliamperes. El valor máximo de corriente con el que puede trabajar este dispositivo. Entonces recordemos desde dónde va, desde la corriente del Zener, que es la corriente mínima cuando se alcanza el voltaje del Zener o esa ruptura en 1 miliampere, y va hasta 303 miliamperes. Es un rango apreciado, pero bueno, debemos tener en cuenta que la corriente que vamos a decir típicamente es la corriente de evaluación del voltaje Zener, que es de 76 miliamperes. En los diseños en los que regula el diodo Zener se debe considerar que los niveles de corriente no deben ir en el valor de IZ, que es el mínimo, ni evidentemente que provocaría un daño en el funcionamiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer pues para concluir? Bueno, pues vamos a hacer un pequeño resumen sobre lo que es el diodo Zener. De inicio, podemos mencionar que el diodo Zener se usa como el de propósito general cuando está polarizado de forma directa,
que tiene una zona de conducción para polarización directa y una de formación inversa, también es conocida como la zona de ruptura, pero también vemos que en particular trabaja con la polarización inversa, que es ahí donde conduce corriente, a diferencia del diodo de propósito general. Y tercero, que pues a diferencia de este tampoco se va a destruir ni dañar por trabajar en esta zona. Y por último, que podemos resumir que su aplicación común, si no es la única, se encuentra pues en la regulación de voltaje. Y para terminar hay que ser claros y decir que el diodo Zener va a regular voltaje y lo hará muy bien siempre y cuando la corriente del Zener esté en los rangos permisibles y no se sobrepase o no esté por debajo.